¿Alguna vez has visto a un papa romper el protocolo más sagrado del Vaticano por un abrazo? Lo que sucedió el 7 de junio en las profundidades del Palacio Apostólico ha dejado a la Iglesia Católica en estado de shock. Pero no fue en el papamóvil, no fue frente a las multitudes, fue en un momento tan íntimo que casi nadie se esperaba lo que iba a ocurrir. Bienvenidos a Vibra Vaticano, el canal donde desvelamos los misterios ocultos y las historias prohibidas de la Iglesia Católica que nadie se atreve a contar. Si quieres descubrir secretos que el Vaticano prefiere mantener en silencio, si quieres conocer las verdades que sacuden los cimientos de la Santa Sede, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campana de notificaciones porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre tu forma de ver al papado. Dale like a este video si quieres que sigamos trayendo estas revelaciones impactantes y quédate hasta el final porque hay un detalle que nadie ha notado sobre este papa y que podría explicar por qué está rompiendo siglos de tradición. El 7 de junio del 2025. Las antiguas paredes del Palacio Apostólico Vaticano guardaban en silencio lo que sería una de las escenas más perturbadoras y al mismo tiempo más hermosas de la historia reciente del papado. En el aula ducal, ese espacio íntimo reservado para audiencias privadas donde se han tomado decisiones que han cambiado el curso de la historia de la Iglesia Católica, donde cardenales y obispos han temblado ante la presencia papal, algo completamente inesperado estaba a punto de suceder. Giovanni Giordano, asistente del capellán de los carabineros en el cuartel salvo de Aquisto de Tor di Quinto en Roma, había sido convocado junto a su familia para una audiencia privada con su santidad León XIV. Para cualquier católico, un encuentro así representa el momento más sagrado de su vida. Las normas del protocolo vaticano son inflexibles. Durante siglos, la etiqueta ha dictado cada movimiento, cada palabra, cada gesto en presencia del sumo pontífice. Se debe hacer una reverencia inclinando el rostro para besar el anillo del pescador. La vestimenta debe ser formal y sobria. Los hombres en trajes oscuros, las mujeres con vestidos que cubran las rodillas y los hombros, sin escotes llamativos, sin joyas ostentosas. Se le debe llamar su santidad. El silencio es oro. La solemnidad es sagrada. Pero ese día, en ese momento preciso, todo el protocolo estaba a punto de hacerse pedazos. La familia Giordano esperaba con nerviosismo. Giovanni, su esposa, y su hijo pequeño, un niño de apenas unos pocos años, lleno de esa energía inagotable que solo los niños poseen. Durante la larga espera en los salones del Palacio Apostólico, mientras los adultos permanecían en silencio reverente, llenos de emoción y tal vez incluso intimidados por la sacralidad del momento que estaban viviendo, el pequeño no podía quedarse quieto. Nadie pudo contenerlo. Corría de un lado a otro sin prestar atención ni confiarse a los presentes. Parecía pertenecer a un mundo propio, un universo paralelo donde la espera era solo un intervalo para llenarse de juegos infantiles. Los guardias suizos, esos soldados inmóviles con sus uniformes renacentistas que han protegido a los papas durante más de 500 años, observaban con sus rostros impasibles. Los asistentes del Vaticano, acostumbrados a la rigidez del protocolo, miraban al niño con cierta preocupación. Los padres intentaban controlar a su hijo sin éxito. La tensión crecía. En cualquier momento, el Papa haría su entrada. En cualquier momento, la solemnidad explotaría en ese salón. Y entonces sucedió. Las puertas del aula ducal se abrieron. El silencio se hizo absoluto. León XIV, el Papa número 267 de la historia de la Iglesia Católica, el primer Papa estadounidense, el primer Papa agustino, entró en la sala con su vestimenta blanca e inmaculada. Los adultos permanecieron serenos, emocionados, quizás incluso paralizados por la magnitud del momento. Pero el pequeño, ese niño inquieto que segundos antes corría sin control, pareció iluminarse, como si una fuerza invisible lo hubiera llamado, como si reconociera algo que los adultos, con toda su formación religiosa, con todos sus años de catequesis, no podían ver con la misma claridad. Lo dejó todo atrás, sin dudarlo, sin pensar, sin protocolo. Corrió hacia el Papa. Con sus pequeñas piernas, atravesó el salón sagrado del Palacio Apostólico. Los guardias se tensaron. Los asistentes abrieron los ojos con sorpresa. Los padres contuvieron la respiración. El protocolo estaba siendo destrozado ante los ojos de todos. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. León XIV no se apartó. No levantó la mano para detener al niño. No permitió que los guardias intervinieran. En cambio, sus ojos se iluminaron con una ternura que pocos habían visto en un papa. Abrió sus brazos. Se inclinó y abrazó al pequeño con un afecto tan genuino, tan profundo, tan humano, que rompió todas las barreras del protocolo vaticano.
El padre Bruno Silvestrini, custodio del Sagrario Apostólico de la Orden de San Agustín, quien presenció este momento histórico, lo describió con palabras que han quedado grabadas en los archivos del Vaticano. Sin filtros, sin vacilaciones, solo la pureza del corazón de un niño que reconoce lo verdadero, lo bueno y lo acogedor. El Papa sonrió, correspondiendo con ternura a ese gesto inesperado y profundo. Y en ese instante, en ese abrazo que duró apenas unos segundos pero que quedará para la eternidad, León XIV pronunció las palabras del Evangelio según San Mateo capítulo 18 versículo 3. Quien no se humille como un niño no entrará en el reino de los cielos. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más impactante. Porque este no fue un incidente aislado. Este no fue un simple gesto de bondad papal. Esto es parte de un patrón que está sacudiendo los cimientos mismos del Vaticano. León XIV, desde el primer día de su pontificado, ha estado rompiendo las reglas más antiguas de la Iglesia Católica. Y lo que pocos saben es que detrás de cada uno de estos gestos hay un mensaje oculto, una revolución silenciosa que está transformando la forma en que entendemos el papado. Si te gusta este contenido explosivo, si quieres seguir descubriendo estas historias que nadie más te cuenta, dale like a este video ahora y compártelo con todos tus amigos y familiares para que ellos también conozcan la verdad. Retrocedamos al 18 de mayo del 2025. La plaza de San Pedro estaba repleta. Más de 100.000 personas se congregaron para presenciar la misa inaugural del pontificado de León XIV. Era un día histórico. El primer papa nacido en los Estados Unidos. El primer papa de la Orden de San Agustín. Los cánticos de Viva el Papa resonaban por toda Roma. Las banderas ondeaban bajo el cielo romano. Los medios de comunicación de todo el mundo transmitían en vivo este momento trascendental. Delegados de más de 150 naciones estaban presentes, incluyendo al vicepresidente de los Estados Unidos. La solemnidad era absoluta. El protocolo, perfecto. O al menos así se suponía que debía ser. Durante la ceremonia, León XIV recibió los símbolos sagrados de su cargo. El palio, esa vestimenta de lana de cordero que simboliza su cuidado pastoral por la Iglesia y su papel como pastor de su rebaño. El anillo del pescador, que simboliza la autoridad del Papa como sucesor de San Pedro, pescador de profesión y a quien los católicos consideran el primer Papa de la historia. Todo seguía el guión ancestral. Todo parecía estar bajo control. Pero entonces, al finalizar la misa, cuando se suponía que el nuevo pontífice debía retirarse con la dignidad y la distancia que el cargo requiere, León XIV hizo algo que ningún papa había hecho en público de esa manera. Entre la multitud se encontraba su hermano mayor, Louis Le Prévost, quien había viajado desde los Estados Unidos para presenciar la entronización de su hermano Robert Francis Prévost, ahora conocido como León XIV. La cámara lo capturó todo. León XIV, rompiendo la rigidez del protocolo vaticano, se fundió en un abrazo fraternal con su hermano Lou. Un abrazo largo. Un abrazo emocional. Un abrazo que trascendió las imponentes paredes del Vaticano y que fue interpretado como un símbolo de la cercanía y la sencillez que prometían caracterizar este nuevo pontificado. Observadores vaticanos y fieles por igual recordaron que, si bien pontífices anteriores como Juan Pablo II o Benedicto XVI tuvieron hermanos vivos durante sus respectivos papados, nunca antes se había presenciado una manifestación de afecto tan espontánea y pública desde el altar de San Pedro. El Vaticano entró en pánico silencioso. Los tradicionalistas dentro de la curia romana comenzaron a murmurar. ¿Qué tipo de papa es este? ¿Por qué está rompiendo siglos de tradición? ¿Qué mensaje está enviando al mundo católico? Pero León XIV no se detuvo ahí. Apenas unas semanas después de su entronización, durante la misa inaugural, las cámaras del Vaticano capturaron otro momento que dejó a todos atónitos. Mientras recorría la plaza de San Pedro en el papamóvil, ese vehículo motorizado especialmente diseñado para proteger al Papa mientras saluda a las multitudes, León XIV ordenó detenerse. La multitud rugía con emoción. Y entonces, ante la mirada sorprendida de los guardias suizos y de todo el mundo que observaba en vivo, el Papa se inclinó y besó a un niño. No fue un beso rápido en la frente. Fue un gesto de ternura profunda, de conexión humana que rompía todas las barreras de protocolo de seguridad. Los expertos en protocolo vaticano no podían creer lo que estaban viendo. Y la lista de rupturas del protocolo siguió creciendo de manera alarmante. El mes pasado, durante una audiencia con la Fundación Nacional Italoamericana en el Aula Pablo VI, León XIV hizo algo que dejó a toda la curia boquiabierta. Le regalaron una gorra con el logo de la fundación. Y el Papa, ante miles de personas, se quitó el solideo blanco, ese pequeño casquete de seda que usan los eclesiásticos para cubrir sus cabezas durante ceremonias y que representa el respeto a Dios.
Su nombre proviene del latín solideo, que significa solo a Dios. Es uno de los símbolos más sagrados del papado. Quitárselo en público era considerado casi una herejía por los tradicionalistas. Pero León XIV lo hizo. Se quitó el solideo y se colocó la gorra sobre su cabeza. Los presentes reaccionaron con aplausos y sonrisas. Algunos lo celebraron como un signo de humildad y cercanía. Otros, especialmente dentro del Vaticano, lo vieron como una ruptura peligrosa con la tradición. El sector conservador de la Iglesia Católica comenzó a cuestionarse si este Papa estaba llevando la Iglesia por un camino demasiado radical. Pero espera, porque aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente escalofriante. Durante una audiencia general en la Plaza de San Pedro, con más de 35.000 personas presentes, León XIV hizo algo que pocos notaron en ese momento, pero que tiene un significado profundo. Entre banderas, oraciones y cánticos, mientras el papamóvil avanzaba despacio entre los fieles, el Papa León XIV saludaba con una sonrisa contenida, deteniéndose de vez en cuando para bendecir a un niño o estrechar una mano. Pero entonces, en un gesto completamente inesperado, alguien de entre la multitud alzó una pelota de béisbol. Sí, has escuchado bien. Una pelota de béisbol en medio del Vaticano. El objeto fue pasado de mano en mano hasta llegar al pontífice, quien sin dudar tomó un bolígrafo y la firmó. Este breve episodio sorprendió a los presentes, pero también ofreció un guiño a los orígenes del nuevo líder de la Iglesia Católica. León XIV, nacido en Chicago como Robert Francis Prevost, tiene un vínculo antiguo con el béisbol y en particular con los White Sox de Chicago. El equipo de béisbol no dejó pasar la oportunidad. En la pantalla del Guaranteed Rate Field apareció el mensaje: «Hey Chicago, él es hincha del Sox. La familia siempre sabe más». El equipo informó que una camiseta a rayas con su nombre y una gorra estaban siendo enviadas al Vaticano con el mensaje: «El pontífice siempre es bienvenido en nuestro estadio». Parecía un momento ligero, casi cómico, pero los expertos en simbología vaticana vieron algo más profundo. León XIV estaba enviando un mensaje al mundo. El Papa no es solo una figura distante y sagrada. Es un hombre, con raíces, con historia, con humanidad. Y esto, para muchos dentro de la jerarquía católica, era aterrador, porque durante siglos el papado se había construido sobre la idea de la distancia sagrada. El Papa no era simplemente un hombre, era el vicario de Cristo en la tierra, el sucesor de San Pedro, el líder espiritual de más de 1.300 millones de católicos en todo el mundo. Mantener esa distancia era fundamental para preservar la autoridad papal. Y ahora aquí tienes a León XIV, firmando pelotas de béisbol, abrazando a su hermano en público, quitándose el solideo para ponerse una gorra, y lo más impactante de todo, arrodillándose para abrazar a un niño en el Palacio Apostólico. ¿Qué está pasando realmente en el Vaticano? ¿Qué hay detrás de estos gestos que parecen tan simples pero que están causando un terremoto en los cimientos de la Iglesia Católica? Si quieres apoyar este canal para que sigamos trayendo estas investigaciones exclusivas, considera dejar un super thanks. Tu apoyo financiero nos permite seguir trabajando en estas revelaciones que sacuden al mundo católico. Y quédate hasta el final porque vamos a revelar el secreto que explica todo este comportamiento. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, necesitamos hablar del Protocolo Vaticano y de por qué estas rupturas son tan significativas. El Vaticano no es solo el centro espiritual de la Iglesia Católica. Es también uno de los estados más antiguos del mundo, con tradiciones que se remontan a casi 2000 años. Cada gesto, cada palabra, cada movimiento del Papa está cuidadosamente coreografiado según normas que se han desarrollado a lo largo de siglos. Estas normas no son arbitrarias. Cada una tiene un significado profundo, enraizado en la teología, la historia y la política de la Iglesia. Por ejemplo, el beso del anillo del pescador no es simplemente un gesto de respeto. Es un reconocimiento de la autoridad apostólica del Papa como sucesor directo de San Pedro. Cuando alguien besa ese anillo, está reconociendo que el Papa no habla con su propia voz, sino con la voz de Cristo mismo. Es un acto de sumisión espiritual. El solideo blanco que el Papa lleva no es simplemente una prenda de vestir. Es un símbolo visible de que el Papa está siempre en presencia de Dios. Quitárselo en público, como hizo León XIV, podría interpretarse como una disminución de esa sacralidad. La distancia física que tradicionalmente se mantiene entre el Papa y los fieles no es frialdad. Es una representación visual de la distancia entre lo humano y lo divino. El Papa actúa como puente entre estos dos mundos, pero debe mantener esa distinción clara. Por eso, cuando León XIV rompe estas normas, no está simplemente siendo informal o cercano.
Está redefiniendo la naturaleza misma del papado. Y esto tiene consecuencias profundas. Dentro de la curia romana, ese gobierno central de la Iglesia Católica compuesto por cardenales y obispos de todo el mundo, hay división. Algunos lo ven como una renovación necesaria. Un regreso a la humildad evangélica que Jesús enseñó. Una forma de acercar la Iglesia a los fieles en una época donde la institución religiosa está perdiendo relevancia en muchas partes del mundo. Otros lo ven como una traición a la tradición. Una erosión peligrosa de la autoridad papal que podría tener consecuencias desastrosas para la unidad de la Iglesia. Pero hay algo que nadie está diciendo públicamente. Algo que se susurra en los pasillos del Vaticano pero que no se atreve a pronunciarse en voz alta. León XIV no está haciendo esto por impulso. No está rompiendo el protocolo porque sea descuidado o ignorante de las tradiciones. Todo lo contrario. Robert Francis Prevost es un hombre de profunda formación intelectual. Tiene títulos en matemáticas, divinidad y derecho canónico. Pasó 4 décadas como misionero en Perú. Conoce perfectamente el protocolo vaticano. Lo que está haciendo es intencional. Es una estrategia. Y el objetivo de esta estrategia es algo que podría cambiar el curso de la Iglesia Católica en el siglo XXI. Pero antes de revelar ese secreto, déjame preguntarte algo. ¿Has notado el patrón? ¿Has visto el hilo conductor que une todos estos gestos de León XIV? No es aleatorio. No es casualidad. Cada vez que rompe el protocolo, hay un elemento común. Un factor que se repite una y otra vez. Los niños. El abrazo en el Palacio Apostólico fue con un niño. El beso en el papamóvil fue a un niño. Durante sus audiencias generales, León XIV se detiene constantemente para interactuar con niños. En su homilía de entronización, citó repetidamente las palabras de Jesús sobre la importancia de hacerse como niños. Y aquí es donde todo cobra sentido. León XIV está enviando un mensaje revolucionario. Está diciendo que la verdadera autoridad en el reino de Dios no viene de la pompa, no viene de la distancia sagrada, no viene del protocolo estricto. Viene de la humildad, viene de la inocencia, viene de la capacidad de acercarse a Dios con el corazón puro de un niño. Y este mensaje es explosivo para la estructura tradicional del Vaticano. Porque durante siglos, la Iglesia Católica ha construido su poder sobre jerarquías rígidas, sobre la idea de que la santidad requiere distancia, sobre la noción de que los líderes religiosos deben estar por encima de la gente común. León XIV está diciendo lo contrario. Está diciendo que el líder más grande es aquel que se arrodilla, que el papa más poderoso es aquel que abraza. Y esto tiene consecuencias políticas dentro del Vaticano. Hay sectores de la curia que ven en estos gestos una amenaza directa a su poder. Si el Papa puede ser tan cercano, tan humano, tan accesible, entonces, ¿qué sentido tienen todas las capas de burocracia eclesiástica? ¿Qué sentido tienen los cardenales que actúan como intermediarios entre el Papa y los fieles? ¿Qué sentido tiene toda la estructura de poder que se ha construido durante siglos? León XIV está desmantelando esa estructura. Gesto por gesto, abrazo por abrazo. Y los sectores tradicionalistas están aterrorizados. Porque saben que si este papa tiene éxito, si logra redefinir el papado como un ministerio de cercanía en lugar de distancia, entonces toda la estructura de poder del Vaticano tendrá que cambiar. Y el cambio siempre es doloroso para quienes tienen el poder. Si esta investigación te está impactando, si estás aprendiendo cosas que nunca habías escuchado antes, dale like a este video y suscríbete para más contenido que revela la verdad detrás del Vaticano. Pero hay otra dimensión de esta historia que es aún más profunda. Algo que tiene que ver con la elección misma del nombre León XIV. Porque Robert Francis Prevost pudo haber elegido cualquier nombre papal. Pudo haber sido Francisco II, continuando el legado de su predecesor. Pudo haber sido Agustín I, honrando su orden religiosa. Pero eligió León. Y no cualquier León. León XIV. Este nombre no es aleatorio. León XIII, que gobernó la Iglesia Católica desde 1878 hasta 1903, fue el papa de la encíclica Rerum Novarum, considerada el texto fundacional de la doctrina social de la Iglesia. León XIII enfrentó los desafíos de la primera gran revolución industrial. Escribió sobre los derechos de los trabajadores, sobre la justicia económica, sobre la necesidad de que la Iglesia Católica se involucrara en los problemas sociales de su tiempo. Era conocido como el Papa de los Trabajadores, el Papa del Pueblo. Y ahora, más de 100 años después, León XIV está tomando ese legado y lo está llevando un paso más allá. Porque el mundo de hoy enfrenta desafíos que León XIII nunca pudo imaginar. La desigualdad global ha alcanzado niveles sin precedentes. La tecnología está transformando la naturaleza misma de la humanidad.
El cambio climático amenaza la existencia de millones de personas. Las guerras y los conflictos siguen devastando comunidades enteras. Y en medio de todo esto, la Iglesia Católica está perdiendo relevancia en muchas partes del mundo, especialmente entre los jóvenes, especialmente en Occidente. León XIV lo sabe, y sabe que las respuestas tradicionales ya no funcionan. No puedes enfrentar los problemas del siglo XXI con las herramientas del siglo XIX. Necesitas innovación. Necesitas adaptación. Necesitas estar dispuesto a romper con tradiciones que ya no sirven. Y eso es exactamente lo que está haciendo. Cada vez que abraza a un niño, está diciendo, esto es más importante que el protocolo. Cada vez que se quita el solideo, está diciendo, la humildad es más importante que los símbolos de autoridad. Cada vez que abraza a su hermana en público, está diciendo, la familia, el amor, la conexión humana, son más importantes que la distancia sagrada. Y este mensaje está resonando, especialmente entre los católicos más jóvenes, especialmente entre aquellos que se han sentido alienados por la rigidez de la institución. Las redes sociales explotaron después del abrazo del 7 de junio. Millones de personas compartieron las imágenes. Comentarios como un amor de padre, qué ternura de nuestro Papa, Dios bendiga a León XIV inundaron las plataformas. Pero también hubo críticas. Algunos tradicionalistas acusaron al Papa de trivializar el papado, de convertir la Iglesia Católica en un show de relaciones públicas, de sacrificar la sacralidad por la popularidad. Y estas críticas no son infundadas. Hay un riesgo real en lo que León XIV está haciendo. Porque si llevas la cercanía demasiado lejos, si eliminas completamente la distancia sagrada, entonces, ¿qué distingue al Papa de cualquier otro líder religioso? ¿Qué hace que el papado sea especial? Es una línea delgada entre la humildad genuina y la pérdida de autoridad. Y León XIV está caminando sobre esa línea con cada decisión que toma. Pero aquí está el secreto que muy pocos conocen. Y esto es algo que podría explicar todo. León XIV pasó la mayor parte de su vida sacerdotal en Perú, no en los salones de poder del Vaticano, no en las catedrales europeas. En Perú, trabajando con comunidades pobres, viviendo entre personas que luchan cada día por sobrevivir. Durante 4 décadas, Robert Francis Prevost vivió una vida que muy pocos cardenales han experimentado. Vio de primera mano la pobreza extrema. Vio cómo las comunidades indígenas eran marginadas y explotadas. Vio cómo la Iglesia Católica, con toda su riqueza y poder, a menudo estaba desconectada de las realidades de la gente común. Y esa experiencia lo transformó. Cuando fue elegido Papa, cuando se convirtió en León XIV, no olvidó esas décadas en Perú. No olvidó las caras de los niños hambrientos. No olvidó las voces de las madres desesperadas. No olvidó la sensación de impotencia ante la injusticia sistémica. Y por eso, cada vez que abraza a un niño, no es solo un gesto simbólico. Es un recordatorio de dónde viene. Es una declaración de sus prioridades. Es una forma de decirle al mundo y especialmente a la curia romana, no voy a olvidar quiénes son los verdaderos importantes en el reino de Dios. No son los cardenales con sus vestimentas elegantes. No son los obispos con sus títulos impresionantes. Son los niños. Son los pobres. Son los marginados. Son aquellos que Jesús llamó los más pequeños de estos. Y cuando el padre Bruno Silvestrini describió ese abrazo en el Palacio Apostólico, cuando dijo que vio la pureza del corazón de un niño que reconoce lo verdadero, lo bueno y lo acogedor, estaba capturando la esencia de lo que León XIV está tratando de hacer. Está tratando de recordarle a la Iglesia Católica que la verdad no se encuentra en los protocolos complicados. Se encuentra en la simplicidad. Se encuentra en la inocencia. Se encuentra en la capacidad de ver el mundo con los ojos de un niño. Y es precisamente por eso que su pontificado está causando tanto shock en el Vaticano. Porque durante siglos, la Iglesia ha operado bajo la premisa de que la complejidad es sabiduría, que los rituales elaborados son santidad, que la jerarquía estricta es orden divino. León XIV está cuestionando todas esas premisas. Y lo está haciendo no con declaraciones teológicas complejas, no con documentos papales de cientos de páginas. Lo está haciendo con gestos, con abrazos, con sonrisas, con momentos de conexión humana genuina que trascienden todas las palabras. Y estos gestos están teniendo un impacto sísmico, porque son imposibles de malinterpretar. No puedes debatir el significado teológico de un abrazo. No puedes escribir tratados académicos sobre la importancia de arrodillarse ante un niño. Estos son actos de amor puro. Y el amor siempre es revolucionario. El amor siempre desafía las estructuras de poder. El amor siempre pone de cabeza las jerarquías.
Por eso los fariseos odiaban a Jesús. Por eso crucificaron a Cristo. Porque su mensaje de amor radical amenazaba todo el sistema que habían construido. Y ahora, 2000 años después, León XIV está enfrentando la misma resistencia. No de los romanos, no de los fariseos, sino de algunos miembros de su propia iglesia, de aquellos que se benefician del sistema actual, de aquellos que temen el cambio más que cualquier otra cosa. Pero León XIV no está solo. Tiene el apoyo de millones de católicos en todo el mundo que están hambrientos de un liderazgo diferente, de una iglesia que se parezca más al Jesús de los Evangelios y menos a las instituciones de poder terrenal. Y ese niño que corrió hacia el palacio apostólico, ese pequeño que no sabía nada de protocolo, que no entendía nada de jerarquías eclesiásticas, que simplemente vio a un hombre bueno y corrió hacia él para abrazarlo, ese niño se ha convertido en un símbolo de lo que la Iglesia Católica podría ser si se liberara de las cadenas del protocolo excesivo. Si recordara que fue fundada por un carpintero de Nazaret que pasó su tiempo con pescadores, recaudadores de impuestos y prostitutas, que fue crucificado como un criminal común, que nunca escribió un libro, que nunca construyó una catedral, que nunca vistió vestimentas lujosas, pero que cambió el mundo con su mensaje de amor. Y cuando León XIV citó Mateo 18 versículo 3 después de ese abrazo, cuando dijo quien no se humille como un niño no entrará en el reino de los cielos, estaba haciendo algo radical. Estaba aplicando esas palabras no solo a los fieles comunes, estaba aplicándolas a sí mismo. Estaba diciendo que el Papa, con toda su autoridad, con todo su poder, con toda su importancia histórica, también necesita humillarse. También necesita convertirse en niño. También necesita despojarse de las vestimentas del poder y simplemente ser. Y eso es lo que hace que este pontificado sea tan peligroso para los poderes establecidos y tan esperanzador para aquellos que anhelan una iglesia renovada. Porque León XIV no solo está predicando humildad, la está viviendo. Y cuando un líder vive lo que predica, cuando sus acciones coinciden perfectamente con sus palabras, se convierte en una fuerza imparable. Ahora bien, tenemos que hablar de algo que el Vaticano no quiere que sepas. Algo que se está discutiendo en reuniones privadas entre cardenales, pero que nunca llegará a los medios de comunicación oficiales. Hay un debate feroz sobre si León XIV está siguiendo el ejemplo de su predecesor o si está tomando un camino completamente diferente. Francisco, el papa anterior, también fue conocido por sus gestos de humildad. También rompió algunos protocolos. También enfatizó la importancia de los pobres y los marginados. Entonces, ¿qué hace diferente a León XIV? La respuesta te va a sorprender. La diferencia está en el origen. Francisco vino de Argentina, un país latinoamericano con una larga tradición católica. Su elección fue revolucionaria porque era el primer papa de América Latina, pero todavía era parte del mundo católico tradicional. León XIV viene de los Estados Unidos. Y esto cambia todo, porque los Estados Unidos representa algo completamente diferente en el imaginario vaticano. Representa el pragmatismo, la innovación, la ruptura con el viejo mundo. Durante siglos, el papado fue dominado por italianos. Luego, con Juan Pablo II, los polacos. Con Benedicto XVI, los alemanes. Con Francisco, los latinoamericanos. Pero nunca un estadounidense. Porque había un temor profundo en el Vaticano de que un papa estadounidense trajera consigo los valores del capitalismo, del individualismo, de la modernidad secular que caracteriza a Estados Unidos. Pero León XIV es diferente. No viene de la élite católica estadounidense. Viene de Chicago, una ciudad de inmigrantes, de trabajadores, de diversidad. Y pasó la mayor parte de su vida en Perú, no en Estados Unidos. Entonces, lo que tenemos es una combinación explosiva. Un hombre con la perspectiva global de Estados Unidos, la experiencia de vida de América Latina y la formación intelectual de Europa. Es una síntesis de todos los mundos católicos. Y eso lo hace único. Eso le da una perspectiva que ningún papa anterior ha tenido. Y esa perspectiva es lo que está impulsando todos estos gestos revolucionarios. Pero aquí está el detalle que nadie ha mencionado. El 7 de junio, el día del abrazo en el Palacio Apostólico, no fue una fecha aleatoria. Era exactamente un mes después de su entronización. Un mes, 30 días. Y en esos 30 días, León XIV había estado estudiando cuidadosamente el terreno. Había estado observando las reacciones a sus gestos iniciales. Había estado evaluando qué tan lejos podía llegar sin causar un cisma en la iglesia. Y ese abrazo con el niño fue una prueba. Una prueba para ver cómo reaccionaría la curia.
¿Cómo reaccionarían los tradicionalistas? ¿Cómo reaccionarían los fieles? Y la reacción fue abrumadoramente positiva. Las redes sociales explotaron con apoyo. Los medios de comunicación seculares lo celebraron como un signo de que la Iglesia Católica estaba finalmente entrando en el siglo XXI. Incluso muchos cardenales, aunque en privado, admitieron que fue un momento hermoso. Y eso le dio a León XIV la confirmación que necesitaba. La confirmación de que podía seguir adelante, de que podía profundizar su revolución, de que el momento había llegado para un cambio fundamental en cómo se ejerce el papado. Porque aquí está la verdad que muy pocos entienden. El papado no es solo una posición religiosa, es también una posición política. Durante 1000 años, los papas fueron reyes temporales. Gobernaron los estados pontificios, un territorio que cubría gran parte de la Italia central. Comandaron ejércitos, firmaron tratados, hicieron guerra, y aunque los estados pontificios fueron abolidos en 1870, cuando Italia se unificó, la mentalidad de poder político nunca desapareció completamente del Vaticano. El Vaticano sigue siendo un estado. Tiene diplomáticos en casi todos los países del mundo. Tiene un banco. Tiene inversiones globales. Tiene poder. Y ese poder siempre ha venido con cierto nivel de distancia y majestuosidad. Porque así es como funciona el poder en el mundo secular. Los líderes políticos se rodean de pompa y circunstancia para proyectar autoridad. León XIV está diciendo que eso ya no funciona. No en la Iglesia de Cristo. No en una institución que se supone que representa al hombre que lavó los pies de sus discípulos. Al hombre que dijo el primero será el último. Al hombre que permitió que los niños se acercaran a él cuando sus propios discípulos trataban de alejarlos. Y aquí es donde llegamos al corazón de lo que realmente está pasando. León XIV no solo está cambiando el protocolo papal, está redefiniendo la teología del papado. Está diciendo que el papa no es principalmente un monarca espiritual. Es un servidor, un pastor, un padre. Y los padres abrazan a sus hijos. Los pastores cuidan de sus ovejas. Los servidores se arrodillan. Durante demasiado tiempo, la Iglesia Católica olvidó estas verdades simples. Se enredó en complicaciones teológicas, en disputas doctrinales, en luchas de poder internas. Y en el proceso, perdió la conexión con millones de personas. Especialmente con los jóvenes. Especialmente con aquellos que buscan espiritualidad genuina pero que rechazan la religión institucional. León XIV está tratando de recuperar a esas personas. Está tratando de mostrarles que la Iglesia Católica puede ser diferente, que puede ser auténtica, que puede ser relevante. Y lo está haciendo no con campañas de marketing, no con documentos papales sofisticados. Lo está haciendo con gestos, con momentos de conexión humana real que trascienden todas las barreras. Entonces, ¿qué significa todo esto para el futuro de la Iglesia Católica? ¿Hacia dónde se dirige este pontificado? Basándome en todo lo que hemos analizado, puedo decirte que estamos presenciando el comienzo de la transformación más significativa del papado desde el Concilio Vaticano II en los años 60. Ese concilio modernizó muchos aspectos de la Iglesia. Permitió que la misa se celebrara en lenguas vernáculas en lugar de solo en latín. Abrió un diálogo con otras religiones. Reformó la liturgia. Pero no tocó fundamentalmente la naturaleza del papado. Los papas siguieron siendo figuras distantes y majestuosas. León XIV está cambiando eso. Y si tiene éxito, si logra completar esta transformación sin provocar un cisma, entonces la Iglesia Católica que heredarán las futuras generaciones será fundamentalmente diferente de la que conocemos hoy. Será una iglesia donde el líder máximo no se esconde detrás del protocolo, sino que sale al encuentro de su pueblo. Será una iglesia donde la cercanía es más importante que la solemnidad. Será una iglesia donde un niño puede correr hacia el Papa y ser abrazado sin que eso cause escándalo. Y ese pequeño que corrió hacia León XIV el 7 de junio, ese niño que no sabía nada de todo esto, que simplemente seguía su corazón, se ha convertido sin saberlo en un agente del cambio histórico. Sus padres, Giovanni y su esposa, probablemente estaban aterrorizados en ese momento. Probablemente pensaron que su hijo había cometido una terrible violación del protocolo. Probablemente temían que serían reprendidos, tal vez incluso expulsados de la audiencia. Pero lo que no sabían es que su hijo estaba haciendo exactamente lo que León XIV necesitaba que sucediera. Estaba proporcionando el momento perfecto para que el Papa demostrara su teología en acción. Estaba creando una imagen que circularía por todo el mundo y que se convertiría en el símbolo de este nuevo pontificado. Y cuando el padre Bruno Silvestrini, quien presenció ese momento, compartió su testimonio,
Cuando habló sobre la pureza del corazón de un niño que reconoce lo verdadero, lo bueno y lo acogedor, estaba articulando algo profundo sobre la naturaleza de la fe auténtica. Porque la fe verdadera no se basa en el protocolo, no se basa en el ritual, no se basa en el conocimiento teológico complejo. Se basa en el reconocimiento, en la capacidad de ver el bien y correr hacia él, en la capacidad de identificar el amor y abrazarlo, en la capacidad de sentir la presencia de Dios y responder sin inhibiciones. Y eso es exactamente lo que ese niño hizo. No calculó, no dudó, no se preocupó por lo que otros pensarían. Simplemente actuó desde su corazón. Y en ese momento, ese pequeño fue más sabio que todos los teólogos del Vaticano. Fue más espiritual que todos los cardenales con sus décadas de estudio. Fue más cercano a Dios que cualquier experto en doctrina católica, porque vivió el Evangelio en su forma más pura. Y León XIV lo reconoció, lo celebró, lo abrazó, y al hacerlo, envió un mensaje claro a toda la Iglesia. Esto es lo que importa. Esto es lo que significa seguir a Cristo. No los rituales elaborados, no las vestimentas lujosas, no los títulos impresionantes, sino la capacidad de amar sin condiciones, la capacidad de abrazar sin prejuicios, la capacidad de ver a cada persona, especialmente a los más pequeños, como imagen de Dios. Si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora porque vamos a seguir trayendo estas historias impactantes que revelan la verdad del Vaticano. Activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Pero tengo que contarte algo más que muy pocos saben. Algo sobre el simbolismo del béisbol. Cuando León XIV firmó esa pelota de béisbol durante la audiencia general, cuando aceptó que su equipo favorito de Chicago le enviara una camiseta y una gorra, no estaba simplemente siendo nostálgico. Estaba haciendo una declaración política. Porque el béisbol en Estados Unidos no es solo un deporte. Es un símbolo de la cultura democrática estadounidense. Es el juego del pueblo. El pasatiempo nacional. Es el deporte donde el hijo de un inmigrante italiano puede llegar a ser una estrella. Donde el talento importa más que el apellido, donde no hay reyes ni nobles, solo jugadores. Y León XIV, al abrazar públicamente su amor por el béisbol, estaba diciendo algo sobre el tipo de iglesia que quiere construir. Una iglesia donde no hay castas, donde todos son iguales ante Dios, donde el título que llevas importa menos que el amor que das, donde un niño puede acercarse al Papa con la misma facilidad con que un fan puede acercarse a un jugador de béisbol. Los críticos dirán que esto es trivializar el papado, que el Papa no debería actuar como una celebridad, que debe mantener la dignidad de su oficio. Y tienen un punto. Hay un riesgo real de que la cercanía excesiva pueda erosionar el respeto. Pero León XIV está apostando por algo diferente. Está apostando a que la generación actual no respeta a los líderes basándose en títulos o vestimentas. Respeta a los líderes basándose en autenticidad, en coherencia entre palabras y acciones, en la disposición a ser vulnerable. Y eso es exactamente lo que está ofreciendo. Cada vez que rompe el protocolo, está siendo vulnerable. Está arriesgando las críticas de los tradicionalistas. Está arriesgando su propia reputación. Pero está ganando algo mucho más valioso. Está ganando la conexión genuina con millones de personas que habían perdido la esperanza en la Iglesia Católica. Está abriendo las puertas para que una nueva generación considere la fe católica no como una reliquia del pasado, sino como una fuerza viva y relevante para el presente. Y ahora llegamos al momento del clímax de esta historia. Al momento donde todo cobra sentido. Donde todas las piezas encajan. Donde entendemos realmente qué está pasando en el Vaticano. Porque lo que León XIV está haciendo no es nuevo. Es antiquísimo. Es un retorno. Un retorno a los orígenes. Un retorno a cómo era la Iglesia en sus primeros días, antes de Constantino, antes de que el cristianismo se convirtiera en la religión oficial del Imperio Romano, antes de las catedrales y los palacios, cuando los cristianos se reunían en casas, cuando compartían todo lo que tenían, cuando los líderes eran servidores, no monarcas, cuando San Pablo escribía cartas diciendo que en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Esa era una iglesia radicalmente igualitaria. Una iglesia que desafiaba todas las jerarquías sociales de su tiempo. Una iglesia que fue perseguida precisamente porque su mensaje de igualdad y amor universal era amenazante para los poderes establecidos. Pero con el tiempo, a medida que la iglesia ganaba poder, a medida que se convertía en una institución respaldada por emperadores y reyes, comenzó a parecerse más al mundo que supuestamente debía transformar. Adoptó las jerarquías. Adoptó la pompa.
Adoptó la distancia entre los poderosos y el pueblo común. Y aunque hubo momentos de renovación a lo largo de los siglos, aunque hubo santos y reformadores que trataron de devolver la Iglesia a sus raíces, la estructura básica de poder nunca cambió fundamentalmente. Hasta ahora, León XIV está diciendo, basta, es hora de volver a casa. Es hora de recordar quiénes somos realmente. Es hora de ser la Iglesia que Cristo fundó, no la institución de poder que construimos. Y ese abrazo con el niño en el Palacio Apostólico es el símbolo perfecto de esa transformación. Es la imagen de un papa que se arrodilla, que se humilla, que se hace pequeño, que cumple literalmente las palabras de Jesús. Y es precisamente por eso que está causando tanto shock en el Vaticano. Porque si este modelo tiene éxito, se demuestra que un papa puede ser cercano sin perder autoridad, humilde sin perder respeto, entonces todo el sistema tendrá que cambiar. Los cardenales tendrán que preguntarse por qué necesitan vivir en palacios. Los obispos tendrán que preguntarse por qué necesitan títulos elaborados. Toda la estructura de la Iglesia Católica tendrá que examinarse a sí misma y preguntarse, ¿estamos sirviendo al Evangelio o estamos sirviendo a nuestro propio poder? Y esas son preguntas aterradoras para cualquier institución, especialmente para una institución de 2000 años de antigüedad, porque el cambio siempre es difícil. El cambio siempre encuentra resistencia. Pero León XIV parece determinado a seguir adelante. Y tiene algo que muy pocos papas han tenido. Tiene el apoyo del pueblo. Tiene las redes sociales como megáfono. Tiene un mundo que está hambriento de liderazgo auténtico. Y tiene la historia de su lado. Porque está siguiendo el ejemplo del líder más grande que la humanidad haya conocido. Jesucristo, quien nació en un establo. Quien vivió como un carpintero pobre. Quien eligió como sus discípulos a pescadores sin educación. Quien comió con pecadores y marginados. Quien tocó a los leprosos. Quien defendió a las mujeres cuando nadie más lo hacía. Quien lavó los pies de sus discípulos. Quien murió la muerte de un criminal. Y quien cambió el mundo más que cualquier emperador o rey. Entonces, la próxima vez que veas a León XIV romper el protocolo, la próxima vez que lo veas abrazar a alguien, la próxima vez que lo veas hacer algo que hace que los tradicionalistas se estremezcan, recuerda esto. No lo está haciendo para ser popular. No lo está haciendo para ser controvertido. Lo está haciendo porque cree profundamente que así es como debe ser el papado. Lo está haciendo porque pasó 4 décadas en Perú viendo el sufrimiento real de gente real y no puede olvidarlo. Lo está haciendo porque lleva en su corazón la imagen de esos niños, de esas familias, de esas comunidades que necesitan un pastor, no un monarca. Y lo está haciendo porque cree que Cristo lo está llamando a este momento histórico para transformar la Iglesia, para devolverla a sus raíces, para hacerla relevante para el mundo moderno sin comprometer su esencia. Y si tiene éxito, si logra completar esta revolución, entonces ese abrazo del 7 de junio será recordado no como una violación del protocolo, sino como el inicio de una nueva era. Una era donde la Iglesia Católica finalmente cumple su promesa de ser para todos, de ser un refugio para los marginados, de ser una voz para los sin voz, de ser luz en la oscuridad. Y ese pequeño que corrió hacia el Papa, ese niño cuyo nombre probablemente nunca conoceremos, será recordado como el catalizador, como el niño inocente que, sin saberlo, sin planearlo, sin ninguna agenda política o teológica, simplemente siguiendo su corazón puro, provocó uno de los momentos más importantes en la historia reciente del papado. Porque nos recordó a todos nosotros, católicos y no católicos por igual, una verdad fundamental que a menudo olvidamos. La verdad de que el amor siempre es más importante que el protocolo. La verdad de que la conexión humana siempre es más sagrada que el ritual. La verdad de que Dios no habita en palacios ni en vestimentas elegantes. Dios habita en el abrazo, en la sonrisa, en el momento de ternura entre un hombre y un niño. Y León XIV lo sabe. Y por eso está dispuesto a arriesgarlo todo. Su reputación, su comodidad, su relación con los sectores tradicionalistas de la Iglesia. Todo, porque cree que vale la pena. Cree que este es su llamado, su misión, su propósito en este momento de la historia. Entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿Continuará León XIV por este camino revolucionario? ¿O la presión de los tradicionalistas eventualmente lo obligará a retroceder? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Ya ha dejado su marca. Ya ha cambiado la conversación. Ya ha demostrado que es posible ser papa de una manera diferente. Y esa demostración, ese ejemplo, nunca podrá borrarse. Inspirará a futuras generaciones de líderes católicos. Inspirará a sacerdotes y obispos que sueñan con una iglesia más cercana a la gente.
Inspirará a los fieles que anhelan una conexión más auténtica con su fe. Y todo comenzó con un abrazo, con un pequeño niño que corrió hacia el Papa, con un momento de pura humanidad que trascendió todos los protocolos y todas las tradiciones. Ese es el poder del amor. Ese es el poder de la simplicidad evangélica. Ese es el poder de seguir tu corazón en lugar de las reglas. Y ese es el mensaje que León XIV está enviando al mundo. Si este vídeo te ha impactado, si has aprendido cosas que nunca imaginaste sobre Vaticano, entonces demuéstralo. Dale like a este vídeo ahora mismo. Compártelo con todos tus contactos. Comenta qué piensas sobre León XIV y su revolución. ¿Crees que está haciendo lo correcto? ¿O crees que está yendo demasiado lejos? ¿Crees que la Iglesia Católica necesita este cambio? ¿O crees que debería mantener sus tradiciones? Queremos escucharte. Queremos saber tu opinión. Y si aún no estás suscrito a Vibra Vaticano, ¿qué estás esperando? Este es el único canal que te trae estas historias explosivas desde el interior del Vaticano. Estas revelaciones que nadie más se atreve a publicar. Estos misterios ocultos de la Iglesia Católica que cambian tu forma de ver la religión. Activa la campana de notificaciones para recibir cada nuevo vídeo en el momento en que lo publicamos. Y si realmente quieres apoyar este canal, si quieres que sigamos investigando y trayendo estas historias impactantes, considera dejar un super thanks. Cada contribución nos ayuda a continuar este trabajo de investigación profunda sobre los secretos del Vaticano. Porque esto es solo el comienzo. Tenemos muchísimo más que revelar sobre León XIV, sobre las batallas internas en la Curia Romana, sobre los secretos que se esconden en los archivos secretos del Vaticano, sobre las profecías antiguas que algunos dicen que León XIV está cumpliendo, sobre los enemigos poderosos que está haciendo dentro y fuera de la Iglesia Católica, sobre los planes revolucionarios que tiene para transformar no solo el papado sino toda la estructura de la Iglesia. Y vamos a contártelo todo. Cada detalle, cada secreto, cada revelación. Porque en Vibra Vaticano creemos que la verdad debe ser conocida. Que los fieles católicos merecen saber lo que realmente está pasando en su Iglesia. Que la transparencia es más importante que el secretismo. Que las historias prohibidas merecen ser contadas. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer. Vídeo tras vídeo. Revelación tras revelación. Hasta que toda la verdad salga a la luz. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por ser parte de esta comunidad que busca la verdad. Gracias por tu apoyo que hace posible este trabajo. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más misterios, más revelaciones que sacudirán tu fe y cambiarán tu forma de ver la Iglesia Católica. Hasta pronto, y que Dios te bendiga.